vamos a dar inicio entonces con este seminario sobre la calidad de los suelos en la industria del tequila. Mi nombre es Luis González y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué temas vamos a tratar? Son 4 temas principales. Vamos a ver propiedades físicas y químicas del suelo, vamos a ver aspectos de fertilidad, vamos a centrarnos en los requerimientos que tiene el agave tequilana Weber, variedad azul, y algunas técnicas analíticas que se emplean en análisis de suelos. Si tienen alguna duda, algún comentario, les pido de favor que me la hagan llegar a la sección de preguntas o incluso aquí al chat, por favor. Bueno, en el tequila nosotros vamos a depender de una materia prima que viene siendo el agave tequilana Weber, variedad azul. Recordemos que el tequila solo puede ser producido con esta variedad de agave. ¿Qué es lo que se utiliza para producir el tequila? La miel extraída de las piñas del agave que podemos observar aquí en la imagen de la derecha. Ahora, estas piñas provienen de agaves que solo pueden ser cultivados en el territorio con denominación de origen. Entonces, vamos a tener que el estado de Jalisco y partes del estado de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas forman parte del territorio con denominación de origen para la producción de tequila. ¿Qué requerimientos climáticos tiene esta planta? Bueno, se desarrolla en sitios semiáridos, en donde tenemos una temperatura promedio de 20 grados centígrados. En cuanto a la altitud, se adapta muy bien a altitudes que van desde los 1000 a los 2200 metros sobre el nivel del mar. Es un rango amplio en el que nosotros podemos cultivar esta planta. Bueno, en cuanto al clima, presenta poca tolerancia a bajas temperaturas. La planta de agave es muy susceptible a morir por heladas. La presencia de heladas es un factor muy importante a considerar si es que se quiere poner un plantío de agave. Las mejores condiciones de temperatura para el desarrollo de la planta pues van a depender directamente del tipo de metabolismo que esta planta maneja. Esta planta pues tiene un metabolismo CAM, un metabolismo de las crasuláceas. Por lo tanto, va a requerir un cierto rango de temperatura durante el día y otro diferente durante la noche para poderse desarrollar en óptimas condiciones. Durante el día pues, tenemos una temperatura que puede ir de los 15 a los 25 grados Celsius y durante la noche unas temperaturas que están entre los 10 y los 20 grados Celsius. Ya bajar de 10 grados Celsius ya implica que el agave tenga problemas para desarrollarse, dada su baja tolerancia a bajas temperaturas. En cuanto a los requerimientos hídricos, bueno, la planta de agave normalmente es una planta que se desarrolla con el agua de la lluvia. ¿Se pueden implementar sistemas de riego? Claro que sí, pero por lo regular la mayor parte de los plantíos de agave dependen directamente de la lluvia. Estamos hablando de un rango de precipitación anual de 600 a 1500 milímetros. Un promedio, digamos, de unos 1000 milímetros, o sea, un metro de lluvia repartido durante la temporada de lluvia, durante los diferentes meses. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una planta que requiere una cierta cantidad de agua, pero esta cantidad de agua debe de ir repartida de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la planta, a la etapa del año en la que se encuentra desarrollándose la planta, más bien. Bueno, en cuanto a la humedad relativa, si tenemos humedades relativas promedios mensuales de 60% o más, ya podríamos tener problemas de marchitez. Bueno, ahora vamos a centrarnos más en lo que viene siendo el suelo, en los requerimientos edáficos que va a tener
la planta de agave Tequilana Weber, variedad azul. Los mejores suelos en los que se desarrolla esta planta vienen siendo suelos franco-arcillosos y franco-arenosos. No quiere decir que no se pueda desarrollar en otros tipos de suelo, pero pues va a tener esta preferencia por los suelos franco-arcillosos y franco-arenosos, que en su composición química sean abundantes en elementos como hierro y magnesio. Además, debe haber una buena permeabilidad, debe haber una buena infiltración del agua en lo que es este suelo. ¿A qué nos referimos con suelos franco-arcillosos y franco-arenosos? Bueno, esto tiene que ver con la textura del suelo. Vamos a hablar de propiedades físicas ahora, de la textura y la estructura. En el caso de la textura, pues nos vamos a enfocar en la composición de partículas inorgánicas. Vamos a tener tres partículas principales, que son la arena, el limo y la arcilla, que pueden variar o no en su composición química, pero en lo que sí van a variar es en el tamaño. Las arenas son las partículas de mayor tamaño, los limos son las partículas de tamaño intermedio y las arcillas son las partículas más pequeñas. Ahora, en este diagrama que tenemos aquí en la imagen de la izquierda, podemos interpretar, de acuerdo a la proporción de estas tres partículas, qué suelo es el que nosotros tenemos. Vamos a tomar el ejemplo del suelo franco-arcilloso, uno de los suelos preferidos por el agave para poderse desarrollar. En cuanto a la proporción de arena, tenemos que se interpreta en la parte de abajo del diagrama y lo hacemos de derecha a izquierda. En un suelo franco-arcilloso podemos tener proporciones de arena desde 20 hasta un 45% más o menos. En el caso del limo, podemos tener otras cantidades. En el caso de la arcilla, igual, la interpretación se hace en la dirección que sigue la flecha. Y vamos a ponernos, por ejemplo, aquí en este punto, en donde tendríamos un 30% de arena, un 40% de limo y otro 30% de arcilla. Eso nos estaría dando un suelo franco-arcilloso. Y bueno, así dependiendo la proporción de cada una de las partículas, podemos tener diferentes tipos de suelo. En cuanto a la estructura, bueno, no solo tenemos estas partículas, el suelo está formado de muchas otras cosas más, entre ellas materia orgánica, microorganismos. Se habla de que la naturaleza del suelo es trifásica, porque se presentan tres fases de la materia. Vamos a tener sólidos orgánicos e inorgánicos. Nos referimos a la materia orgánica y a las partículas que acabamos de ver, la arcilla, el limo y la arena. Vamos a tener agua y solución de suelo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en cuanto a agua, vamos a referirnos un poco más al agua higroscópica, que es esa agua que permanece adherida a estas partículas y que difícilmente puede ser tomada por la planta. Y también vamos a tener la solución del suelo, que esto ya lo entenderíamos más como el agua de riego, el agua que puede absorber más fácilmente la planta. Y bueno, también tenemos presencia de poros que están rellenos de aire. Hay aire ocupando espacio ahí en los poros del suelo. Bueno, aparte, esta textura y estructura del suelo van a ir cambiando con la profundidad. Si vemos un suelo de manera vertical, nos vamos a encontrar algo como lo que aparece en esta imagen. Algo formado por capas, un suelo formado por capas, en donde vamos a tener diferentes altitudes, diferentes composiciones, y bueno, cada una de estas capas normalmente se conoce como horizonte. En el primer horizonte, horizonte 0 o horizonte O, es donde vamos a tener una mayor cantidad de materia orgánica. Conforme vamos yendo más profundo, en el horizonte A, en el horizonte B, vamos a ir encontrando menores cantidades de materia orgánica. Lo mismo pasa con otros nutrientes. La cantidad de nutrientes va a ir cambiando de un horizonte a otro.
Aquí lo podemos observar algunos terrones, en donde la imagen de hasta la izquierda sería un terrón, digamos, de un horizonte O, de uno del primer horizonte del suelo, en donde tenemos una gran cantidad de materia orgánica. Conforme vamos analizando los terrones que tenemos en horizontes más profundos, vamos a encontrar menos cantidad de materia orgánica y una mayor cantidad de compuestos inorgánicos. Aquí podemos observar ya de una manera que ejemplifica mejor cómo es la estructura del suelo. Podemos ver la materia orgánica ahí uniéndose con las diferentes partículas del suelo, e incluso podemos ver algunos de los poros que se mencionan que están llenos con aire. Ahora, ¿por qué es importante esto de la textura y estructura del suelo? Porque las labores de cultivo, sobre todo las de preparación del suelo antes de la plantación, pues se van a ver directamente influenciadas por estas propiedades. Puede ser que no sea necesario un barbecho para preparar el terreno antes de la plantación, sino solamente una rastra. Entonces, al ir analizando estas propiedades físicas del suelo, vamos a darnos una idea más certera de qué labores debemos realizar al suelo antes de la plantación. Y con esto, evitar gastos innecesarios. Ahora, la preparación del suelo también puede ser en lugares donde hay pendiente. El agave tolera pendientes que van desde el 2% hasta el 8%, más o menos. Tener terrenos completamente planos, que no tengan pendiente, pudiera llegar a resultar inconveniente si tenemos un suelo, por ejemplo, arcilloso, que tienda a encharcarse. Por eso es importante esto de la pendiente, para que pueda haber también una buena infiltración de lo que es el agua. Ahora, vamos con lo que se refiere a la plantación. El periodo más adecuado es de abril a junio, antes del ciclo de lluvias. ¿Cómo es que se propaga esta planta? Bueno, la manera más común es mediante hijuelos, ¿sí? Los pequeños agaves que van saliendo ahí al lado de plantas más grandes son seleccionados de acuerdo a su tamaño, inclusive de acuerdo a su peso, para ser plantados y generar nuevos campos de agave. Los hijuelos que se seleccionan por lo regular tienen 3 años de edad aproximadamente. Es decir, cuando se inicia una plantación de agave, por lo regular los agaves que se ponen ya tienen 3 años de edad. Bueno, ¿cómo son las plantaciones? Regularmente se hacen en surcos y la separación de estos surcos es de unos 3 metros. El espacio entre plantas que va a haber en cada surco varía de los 1.5 a 1 metro por lo regular. Esto, pues, ¿en qué nos va a repercutir? Nos va a repercutir directamente en la densidad de plantas que vamos a tener por hectárea. Si nosotros las plantamos con un espacio de 1,5 metros, vamos a tener 2,222 plantas aproximadamente por hectárea. Si las plantamos con un espacio de 1 metro, pues ya vamos a tener más de 3,000 plantas por ahí. ¿De qué depende el decidir qué densidad de plantación? Bueno, esto ya depende de la calidad de producto que se quiera sacar, porque tal vez con altas densidades vamos a tener una mayor producción en cantidad de planta de agave, pero con densidades más pequeñas vamos a tener una mayor calidad de las plantas que obtengamos. Por lo tanto, la calidad de las piñas va a ser superior a las piñas obtenidas por una densidad mayor. Y bueno, aquí podemos ver algunos plantíos de agave, ya cómo se ven en realidad, eh, cómo se interactúa con las diferentes pendientes que tenemos en el terreno para poder establecer el cultivo. E incluso hay algunos cultivos que llegan a aparecer hasta jardines, como el que tenemos por aquí. Pero, ¿cómo se logra tener cultivos que sean productivos
En cuanto a calidad y cantidad, ¿qué necesitamos para obtener agaves de buena calidad? Pues, como estamos hablando de una planta, vamos a necesitar un suelo de buena calidad. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos o no un suelo de buena calidad? Pues hay que hacerle análisis. Este, ¿Cómo comienza todo? Pues hay que muestrear el suelo donde se pretende establecer el cultivo o en su defecto el suelo donde ya está establecido el agave. Eh, el periodo con clima frío y seco del invierno es el más adecuado para realizar el muestreo de suelos. Esto porque no varía tanto la composición del suelo como en temporada de lluvias. Eh, Aparte, en los meses de marzo a junio, ya lo que vendría siendo primavera, pues lo que se busca es enfocarse en las prácticas de fertilización. Entonces, antes de fertilizar, pues debemos de haber hecho los análisis del suelo. Ahora, ¿cómo se realiza este muestreo? Eh, es una muestra compuesta la que se debe obtener. Al ser una muestra compuesta, perdón, vamos a necesitar un mínimo de 6 submuestras. Estas 6 submuestras se van adquiriendo por un terreno que va desde 1 hasta 10 hectáreas. Es lo aceptable, 6 submuestras en un terreno que puede ir desde 1 hectárea hasta 10 hectáreas. Entonces se toman estas 6 submuestras, se mezclan y después se toma una muestra representativa, que será la que se enviará al laboratorio. Ahorita vamos a explicar un poquito más cómo se realiza la toma de muestra. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, vamos a hacer un hoyo en el suelo que tenga una forma de V y va a tener una profundidad de 30 centímetros. Esto de inicio para nuestra primera toma de muestra. Vamos a tomar una porción del suelo con una pala recta, de preferencia porque es la herramienta que nos facilita este trabajo. Una porción de suelo de 5 centímetros de espesor, que tenga aproximadamente unos 10 centímetros de ancho y pues debe ser tomado de 0 a 30 centímetros de profundidad. Entonces vamos a tomar, como vimos, 6 submuestras de esa manera y todas las vamos a unir. Luego, ahí no termina el muestreo, es apenas la mitad. Se continúa excavando ahora hasta una profundidad de 60 centímetros y se repite el procedimiento anterior de toma de muestra, solo que ahora la muestra se toma de los 30 a los 60 centímetros. Y bueno, vamos a tener entonces dos muestras compuestas de dos capas diferentes de suelo. Estas, por nada del mundo, deben mezclarse, ¿sí? Los análisis deben hacerse por separado. Es por eso que deben estar perfectamente identificadas. ¿Y qué análisis se les va a hacer a estas muestras en un laboratorio? Bueno, comprendemos 4 tipos de análisis por lo regular, que son los análisis básicos, análisis de extracto de saturación, análisis físico y análisis de fertilidad. Vamos a tener en el análisis básico lo que viene siendo textura, materia orgánica y pH. En el análisis del extracto de saturación, pues ya vamos a tener reportados valores de conductividad eléctrica, el pH en la pasta saturada, el porcentaje de saturación. En análisis físicos podemos analizar los terrones, podemos obtener su densidad aparente, el espacio poroso que tienen y la permeabilidad con la que se están caracterizando. Y por último, en los análisis de fertilidad, pues vamos a determinar los nutrientes que necesita nuestra planta de agave para poderse desarrollar. Y bueno, no solo los nutrientes, también hay otros elementos que son de interés y que influyen directamente en la fertilidad, como pudiera ser el cloro o el sodio, incluso que no son nutrientes, sino que pueden llegar a afectar la planta de acuerdo a la concentración en la que se encuentran. Bueno, ¿qué resultados nos arroja un análisis de suelos y cómo podemos interpretarlos? En el siguiente cuadro podemos observar algunos de los parámetros que son analizados en el suelo
y el rango descrito como suficiente para lo que sería el agave Tequilana Weber variedad azul. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, la conductividad eléctrica, que nos la dan en unidades de decisiem's por metro. El rango de conductividad eléctrica que es más óptimo para el agave viene siendo de 1.20 a 1.41. Si nos vamos a el pH en la pasta de saturación, tenemos un rango de pH desde los 6.5 hasta los 7.5, que serían las condiciones óptimas para el agave. Y bueno, tenemos aquí también los rangos óptimos para los diferentes nutrientes, calculados en partes por millón. Si nosotros en un análisis de suelo encontramos valores que se encuentran fuera de este rango que se cataloga como suficiente, pues ya los estaríamos ubicando en deficiencias o concentraciones altas. Entonces ahí hay que tomar ciertas medidas para poder llevar los valores al rango suficiente y que nuestra planta de agave se desarrolle en condiciones óptimas. Vamos a describir un poco de qué es lo que hacen los nutrientes en la planta de agave. Los nutrientes principales o macroelementos van a influir directamente en todas las etapas del desarrollo de la planta. Vamos a comenzar con el nitrógeno, que estimula un crecimiento rápido, va a favorecer la síntesis de aminoácidos y proteínas y además pues, participa también en la síntesis de la clorofila. Forma parte de la estructura de la clorofila, de hecho. Y en la imagen podemos observar cómo es cuando tenemos deficiencias de este elemento. Por lo regular, las deficiencias de nutrientes principales se observan en las hojas viejas, en las hojas de mayor edad, en las plantas. En el caso de la deficiencia de nitrógeno, se puede observar un amarillamiento, se observa una clorosis. En la imagen del medio, en donde se aprecia el haz de las hojas, nosotros podemos ver cómo se está manifestando una deficiencia de nitrógeno. Eh, en la imagen de la derecha, en la imagen que está identificada con la letra C, podemos ver el en vez de las hojas, también cómo la deficiencia de este elemento influye en la forma y el color de las hojas. Entonces, es una manera en la que podemos identificarla. Ahora, vamos con el fósforo. El fósforo va a estimular principalmente el crecimiento de las raíces. Va a favorecer la formación de semillas, si es que lo que se busca es propagar la planta mediante semilla, que es poco común, pero pues también se llega a hacer. Y es muy importante también este elemento porque participa directamente en el metabolismo energético de las plantas. Recordemos que tenemos moléculas como el ATP y el ADP que están interviniendo por ahí en todo el proceso energético. ¿Cómo se ve una deficiencia de fósforo? Bueno, la vamos a ver por la presencia de coloraciones púrpuras, de coloraciones moradas en las hojas viejas. Estas coloraciones se observan más fácilmente en el haz de las hojas. Y aquí en las imágenes podemos interpretar como la hoja de agave que se encuentra hasta la izquierda, una hoja que no, como una hoja que no tiene deficiencias, y la hoja que se encuentra hasta la derecha como la hoja que presenta la mayor deficiencia. En el caso del potasio, pues va a ser necesario para acentuar el vigor y la fuerza del tallo. En el caso del agave, pues estamos hablando de la piña, ¿sí? Para un buen desarrollo de la piña, para que sea fuerte y vigorosa, vamos a necesitar potasio. ¿Cómo se manifiesta la deficiencia del potasio? En la imagen del medio, identificada con la letra B, podemos observar que las puntas de las hojas ya están necrosadas y están hasta como envueltas. Ahorita se me fue la palabra. Eh,
retorcidas, están retorcidas y secas. Ese es un síntoma de que tenemos deficiencias de potasio en el agave. Aparte, hay algo de clorosis, como se puede observar también. Pero el punto clave es cómo se ven las puntas del agave. Ahora, vamos con los nutrientes secundarios o mesonutrientes, comenzando con el magnesio, que también forma parte de lo que es la clorofila, y de algunas enzimas. Va a colaborar también en la incorporación de nutrientes. Más adelante vamos a ver una propiedad química que se relaciona directamente con el magnesio. Una deficiencia de magnesio es poco común, es raro que ocurra en plantíos de agave, pero cuando llega a suceder se aprecia por una clorosis intervenal en las hojas viejas. Es decir, pudiera confundirse con la de nitrógeno, porque también se manifiesta como una clorosis. La diferencia es que en el caso del magnesio, la clorosis no es tan uniforme, sino que se va a manifestar más entre lo que son las venas de las hojas. En el caso del azufre, pues va a ser esencial para la formación de aminoácidos, va a aportar al color verde y la falta de azufre también es poco común. Se manifiesta con clorosis sin necrosis en hojas jóvenes, que no son marchitas. Entonces, ya identificar una deficiencia de azufre ya implica varios aspectos, ya implica una mayor experiencia por parte del agrónomo o de la persona que esté encargada en estar revisando las plantas. En el caso del calcio, es constituyente fundamental de las paredes celulares. Colabora en la división celular y su deficiencia la podemos observar con síntomas como exudados que van a estar por ahí en las espinas de las hojas. Hablando ya de macronutrientes y comenzando con el boro es importante en la floración, entonces, y en la formación de frutos y división celular. Su deficiencia normalmente está asociada con la deficiencia de calcio. Aquí en la imagen podemos ver una deficiencia de calcio y boro ya asociadas, que comúnmente se conocen como anillo rojo, que a veces pudiera confundirse con una enfermedad, pero no se trata de eso, sino más bien de una deficiencia. En el caso del hierro, el hierro también va a ser importante porque es catalizador en la formación de la clorofila y va a ser componente de varias enzimas de la planta. La falta de hierro se va a notar también por una clorosis en hojas jóvenes. Se llega a asociar con la deficiencia de molibdeno y es común que ocurra por cuestiones de pH. Más adelante vamos a ver cómo es que el pH influye en la deficiencia de hierro, refiriéndonos al pH del suelo. Eh, bueno, otra cosa que puede fomentar la clorosis férrica, la deficiencia de hierro, es la compactación del suelo. En el caso del manganeso, es un elemento que va a participar directamente en la síntesis de clorofila y su deficiencia se puede observar aquí en la imagen, en donde hay manchas cloróticas en las hojas intermedias principalmente. A menudo también se confunde con el daño por enfermedades, pero no se trata de una enfermedad, sino más bien de una deficiencia. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre la deficiencia y una enfermedad? Que una enfermedad por lo regular no afecta el mismo tipo de hojas. Afecta parejo a la planta. Y en el caso de una deficiencia, tratándose de la de manganeso, por ejemplo, puede afectar a las hojas que están en medio de la planta nada más. Si se tratara de una enfermedad, pues la enfermedad también nos podría afectar hojas jóvenes y hojas viejas. En el caso del zinc, es esencial para la formación de auxinas, que son hormonas que influyen en el crecimiento de la planta, y también en la formación de azúcares, como por ejemplo el almidón. La falta de zinc va asociada también a la falta de potasio, entonces los síntomas son prácticamente los mismos.
Así como la deficiencia de calcio puede ir relacionada con la de boro, la de zinc va relacionada con la de potasio. Es por eso que es importante también analizar estos elementos en nuestro suelo, para ir descartando posibilidades y ver realmente cuál puede ser el problema. En el caso del cobre, es componente de enzimas y también colabora en la síntesis de clorofila. Cuando tenemos deficiencias de cobre, vamos a tener síntomas característicos, como un enrollamiento de la hoja que adquiere una coloración típica, que es entre gris y violeta. Y también puede haber presencia de exudados rojizos, como llega a pasar también en la deficiencia de otros elementos. La diferencia es que aquí vamos a tener esta coloración. Bueno, ¿cómo son los valores de referencia más óptimos para el agave tequilana? Eh, En el caso de los nutrientes principales, de micronutrientes y de otros nutrientes secundarios, vamos a tener estos rangos, que son los rangos suficientes. Es aquí en donde debemos posicionar nuestro suelo para que la planta tenga un desarrollo óptimo y nos pueda entregar piñas de calidad para poder obtener tequila de calidad. Ahora, estos valores eran valores respecto al suelo donde se cultiva el agave, pero ¿cómo vamos a estarlos monitoreando en la planta? ¿Cómo sabemos si tienen un efecto o no en la planta? Bueno, también se llegan a hacer análisis de lo que son las hojas de la planta y en estas hojas se analizan los rangos de estos elementos, que ya van a ser rangos diferentes a los del suelo. Si nuestra planta está sana, si nuestra planta se está desarrollando en condiciones óptimas, es porque dentro de sus hojas llega a tener estas concentraciones en partes por millón de los diferentes nutrientes. Entonces, no solo es necesario que estén ahí en el suelo estos nutrientes, sino que además ya dentro de la planta se encuentren en estos rangos. Ahora, ¿qué influye en toda esta disponibilidad de nutrientes, en que la planta los pueda absorber o no? Vamos con algunas propiedades químicas del suelo, que viene siendo, en un inicio, vamos a comenzar con la capacidad de intercambio catiónico, que es la medida de la cantidad de cargas negativas presentes en las distintas partículas del suelo. Aquí en la imagen podemos observar en color café una partícula de suelo que, dada su naturaleza, tiende a tener cargas negativas en su superficie. Bueno, estas cargas negativas tienden a atraer cargas positivas. ¿Y cuáles son estas cargas positivas? Los distintos nutrientes ya solubilizados que se encuentran en forma iónica. En el caso, por ejemplo, del calcio, del magnesio, del potasio y del amonio, estamos hablando que son iones positivos, que son nutrientes para las plantas. El sodio no es un nutriente como tal, pero también afecta la capacidad de intercambio catiónico. Al tener una carga positiva, pues se ve atraído por estas partículas de suelo con cargas negativas y va a influenciar directamente en la nutrición de nuestras plantas de agave. ¿Qué influencia tiene el sodio, más específicamente hablando? Bueno, lo que hace el sodio, aparte de estarse adhiriendo y interferir en la capacidad de intercambio catiónico, es que tiende a desintegrar los terrones en el suelo. Va a haber una modificación de la estructura de nuestro suelo si tenemos ciertas concentraciones de sodio que no sean apropiadas. Esto que va a ocasionar que el suelo se compacte y que no permita un buen desarrollo de las raíces de nuestras plantas de agave. Otra propiedad es la conductividad eléctrica. Si su valor ya es superior a 4 decisiems por metro, ya se habla de una conductividad eléctrica muy alta. Hace rato vimos que la conductividad eléctrica óptima para el agave incluso se encuentra debajo de los 2 decisiems por metro. ¿Qué influencia tiene la conductividad eléctrica? Bueno, pues nos va a estar indicando
de inicio que tenemos una alta concentración de sales, si ya nos pasamos de los 4 decisiems. La conductividad eléctrica nos va a decir más o menos cuántas sales tenemos disueltas en el suelo. ¿Y esto en qué nos va a repercutir? Bueno, en que va a haber cambios en la presión osmótica de la solución del suelo y la planta puede tener dificultades para tomar los nutrimentos del agua. En cuanto al pH, el pH va a influenciar directamente también la disponibilidad de los nutrientes. El agave tiene una tolerancia a desarrollarse en un rango de pH que varía desde los 6 hasta los 8.5 unidades de pH. Pero no quiere decir que todo este rango tenga las condiciones óptimas de desarrollo. El pH va a afectar directamente la disponibilidad de los nutrientes. En la siguiente imagen vamos a observar cómo es que se comporta la disponibilidad de cada nutriente de acuerdo al pH que nosotros tengamos. Podemos observar que el mejor rango viene siendo el que se encuentra entre el pH de 6.5 y 7. ¿Por qué? Si tenemos pHs menores de 6.5, pHs de 6, un poco más ácidos, vamos a tener problemas, por ejemplo, en la asimilación de fósforo. El fósforo no va a estar tan disponible, ¿sale? Puede ser que se vea favorecida la absorción de otros nutrientes como el hierro. En pHs más ácidos el hierro está más disponible, pero otros elementos, principalmente el fósforo, pues ya vamos a tener problemas en su asimilación. Entonces, el rango óptimo en el que deberíamos de tener nuestras plantas de agave, considerando el pH, viene siendo de 6.5 a 7. Bueno, recordemos que todas estas condiciones óptimas se deben de mantener durante el ciclo de vida del agave. Es un tiempo promedio que va de 7 a 8 años, los que debemos de estar checando la fertilidad de nuestro suelo y que tenemos que estar revisando también que no haya deficiencias en las plantas. Al término de este periodo de 7 a 8 años, pues ya es cuando se lleva a cabo la jima del agave, cuando ya se cosecha y las piñas que son obtenidas continúan con el proceso de elaboración del tequila. Ahora, algunas propiedades físicas que se han encontrado a plantas de agave. Aquí les muestro datos obtenidos por Saldaña y colaboradores en el 2012. Eh, dentro, dentro de su trabajo realizaron las siguientes mediciones a una muestra de plantas de agave, en donde encontraron valores promedio para el diámetro de la planta de 2.43 metros, en el caso del diámetro de la piña, piñas de 0.46 metros en promedio, pesos de las piñas en promedio 50 kilogramos. En cuanto a la profundidad de la raíz, encontramos que son 1/2 metro aproximadamente de profundidad que alcanza la raíz. Aquí la importancia de que el análisis de suelo se haga de los 0 a los 30 centímetros y después de los 30 a los 60 centímetros. Pero pues también se encuentran algunos valores que se encuentran muy favorables, como por ejemplo en el peso de la piña encontramos valores máximos de 60 kilogramos. Imagínense un campo de cultivo en el que se pueda conseguir esto, pues sería fabuloso, ¿no? Nos traería muchos beneficios en la producción del tequila. ¿Cómo se pueden lograr estos valores? Pues por ahí checando los resultados que nos arrojan los análisis de suelo y las densidades de plantación que nosotros decidamos. Bueno, ¿qué es lo que buscamos principalmente en la piña del agave? Pues los azúcares que serán fermentados. El principal carbohidrato sería la inulina, que aquí en la imagen de la derecha aparece su estructura química. Es un polisacárido formado por varias moléculas de fructosa, aproximadamente 43, que va a tener una molécula de glucosa en un extremo. Bueno, esta inulina es hidrolizada, ¿sí? Mediante los procesos que
regular, mediante procesos térmicos, perdón, que son los más regulares, que vendría siendo hornear la piña, y hay quienes llegan a utilizar procesos enzimáticos también para obtener esta hidrólisis. Bueno, ahí es donde termina el trabajo del suelo, cuando nos entrega las piñas. Si no trabajamos bien el suelo, no vamos a obtener plantas de calidad. Y esto, cutir. Va a afectar directamente a las plantas. En un inicio vamos a tener plantas más susceptibles a plagas y enfermedades, lo cual nos va a estar incrementando las labores de cultivo. Vamos a tener un mayor gasto de insumos y vamos a tener mermas en nuestra producción. Aparte, un déficit nutrimental, recuerden, afecta directamente la calidad de la piña de la planta que se está obteniendo. Bueno, los análisis de suelos que mencionamos anteriormente se hacen de acuerdo a la NOM 021 de recursos naturales, que establece las especificaciones para fertilidad, estudio, muestreo y análisis de suelos. A su vez, fomenta la conservación, la protección, restauración y el aprovechamiento del suelo. Todos los laboratorios que están acreditados para hacer análisis de suelo deben de estar acreditados bajo los lineamientos de esta norma. En esta norma vienen todas las metodologías que se encuentran válidas para hacer los distintos análisis de suelo que ya mencionamos anteriormente. Ahora, ¿qué equipos de instrumentación son útiles para realizar estos análisis? Bueno, además de que en la norma viene establecido de que en la cuantificación de elementos como calcio, magnesio, hierro, manganeso, se debe de utilizar un espectrofotómetro de absorción atómica, pues también se pueden analizar otros elementos, ¿sí? Podemos analizar elementos como el sodio, el aluminio, el plomo, otros metales pesados que también vienen referenciados para su análisis en la norma. En el caso de la cuantificación de fósforo y de azufre, en la norma viene establecido que se haga mediante espectrofotómetros de ultravioleta visible. Y en el caso de la cuantificación de nitrógeno y de cloro, también vienen establecidas ciertas metodologías. En la cuantificación de nitrógeno se habla del método Kendall. Sin embargo, esta metodología nos puede llevar un poco más de tiempo que si utilizáramos un analizador de flujo continuo. Bien, si se utiliza un método validado para su cuantificación, también se puede emplear. En el caso del cloro, que también es un elemento de interés debido a que influye directamente en la salinidad del suelo, podemos determinarlo también mediante un analizador de flujo continuo. Bueno, para finalizar y recordar, porque es muy importante conocer la fertilidad de nuestro suelo, porque es importante realizar los análisis de suelo antes y durante el cultivo del agave. Como datos tenemos que en promedio se utilizan 6 kilogramos de agave para producir 1 litro de tequila 100%. Entonces, volviendo a las dimensiones de las piñas, si logramos tener piñas de 60 kilos, pues muy probablemente no vamos a tener problemas para producir 10 litros de tequila por cada piña. El tequila es uno de los destilados de mayor venta en el mundo, ¿sale? Y los principales destinos de exportación son países como Estados Unidos, Alemania, España, Francia y Japón. Países que perfectamente podrían pagar un producto premium incluso, ¿sale? ¿Y cómo podemos obtener productos premium? Teniendo un buen control desde nuestro cultivo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. En unos 2 minutos más, damos inicio con la sección de preguntas y respuestas. Por favor, vayan haciendo llegar sus preguntas, sus comentarios aquí al chat o a la sección de preguntas. Muy bien, vamos a comenzar entonces a responder las preguntas que nos están haciendo llegar.
Ok, la primera. ¿Esto se podría aplicar a suelos de cultivo de maguey productor de pulque? Muy probablemente sí. El maguey pulquero y el agave tequilana Weber son plantas muy parecidas. Obviamente va a haber sus variaciones. Para tener valores más certeros, deberíamos observar un poquito más lo que es el maguey pulquero, pero de manera general sí también es aplicable esta información a lo que viene siendo el maguey pulquero. ¿A qué se le llama clorosis? Mira, la clorosis viene siendo una manifestación, un amarillamiento en las hojas debido a la falta de clorofila. Como vimos durante la exposición, hay varios elementos que influyen directamente en la formación de la clorofila, ya sea porque se encuentran en enzimas que son necesarias para su síntesis o porque se encuentran formando parte de la estructura propia de la clorofila. Eh, Dependiendo el elemento que es deficiente, pues vamos a tener una clorosis más característica, ¿sale? Pero en general la clorosis es una falta de clorofila que se manifiesta por un amarillamiento. Y esto aplica para cualquier planta. ¿Qué pasa cuando los valores de los parámetros a evaluar resultan ser mayores a los suficientes, como en el caso de alto y excesivo? Bueno, aquí vamos a tener que basarnos de inicio en cómo es la textura y estructura de nuestro suelo. Puede ser que debamos dejar tal vez pasar un año, pasar una temporada de lluvias antes del establecimiento del cultivo para ver si esos valores lograron bajar, si tenemos una estructura que favorezca la lixiviación de esos nutrientes y que los deje en un rango aceptable, esa podría ser una opción. Otra opción podría ser, y que yo veo mucho más rentable, es establecer otro cultivo que pueda aprovechar ese rango de nutrientes y de esta manera lo disminuya hasta dejarlo en lo que requiere el agave. La falta de hierro da como resultado clorosis. Sí, es una clorosis característica que se da sobre todo en hojas jóvenes. ¿Qué función tiene el cobre en la planta? Bueno, vamos a regresarnos un poquito a la parte del cobre. Principalmente forma parte de enzimas, ¿sí? Y va a participar en lo que es la síntesis de la clorofila. No tiene un papel fundamental como lo pudiera tener el nitrógeno, el fósforo o el potasio, pero también es importante porque participa en la síntesis de clorofila. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se pueden adaptar estas buenas prácticas a otras especies de agaves? Sí son aplicables. Estamos tratando con plantas de la misma familia. En lo que nos está variando es género y especie, que sí influyen en las condiciones óptimas, pero al tratarse de la misma familia de plantas, sí se pueden llegar a aplicar estas prácticas, encaminándolas ya después hacia las condiciones óptimas de cada variedad, de cada especie. La siguiente, dentro del análisis elemental que se realiza, ¿se busca la presencia de algún elemento o elementos considerados tóxicos? Sí. Eh, Básicamente estos elementos vendrían siendo lo que es el sodio y en algunos casos el aluminio, porque el aluminio también llega a tener un efecto tóxico en el desarrollo de las plantas. Eh, y bueno, en la norma para el análisis de suelos también viene por ahí referenciado que se deben de cuantificar valores de plomo, cadmio y otros metales pesados, porque deben de mantenerse regulados. Esto ya más por la toxicidad que representa hacia los seres humanos. Pero sí, se deben de analizar otros elementos que son considerados tóxicos. ¿Se evalúa de forma rutinaria o solo bajo ciertos criterios normativos?
Aquí la evaluación de nuestros suelos, los análisis de suelo, va a depender de qué tan frecuente los quiera hacer el productor, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque implican un gasto, ¿sí? Que más bien resulta ser una inversión a fin de cuentas, porque nos guía por el camino correcto en cuanto a cómo debemos fertilizar, para no fertilizar de más o dejar a la planta con deficiencias. Por lo regular, los análisis se hacen una o dos veces al año, ¿sí? Eh, y el análisis que sí por nada del mundo se debe de omitir es el análisis que se hace previo a la plantación, porque de esto va a depender el desarrollo de la planta en sus primeras etapas de vida. La siguiente, para el cultivo del agave, ¿qué tanto puede afectar la temperatura alta o baja y la exposición a la luz solar? La exposición a la luz solar no afecta tanto siempre y cuando no haya un déficit hídrico, siempre y cuando la planta tenga agua suficiente para desarrollarse. Donde tendríamos problemas, ahí sí sería con la temperatura. La temperatura debajo de los 10 grados, durante la noche sobre todo, influye directamente en el metabolismo de la planta. Su captación de dióxido de carbono es diferente. Entonces, la temperatura es vital. Eh, Sin embargo, es un requerimiento que no se puede controlar tan fácilmente porque estamos a expensas de las inclemencias del tiempo, sobre todo ahorita con el cambio climático. Eh, Aquí la importancia de estar checando cómo son los rangos de temperatura en el lugar donde se pretende establecer una plantación. Estas condiciones se pueden considerar para el cultivo de otros cactus, pues tratándose de que tienen el mismo metabolismo que el agave, sí, pero dependiendo qué especie de cactus se trate, pues va a tener, recordemos, ciertos requerimientos en específico. Pero digamos que de manera general, sí pueden ser aplicables. Tal vez en el caso de la fertilización, pues ahí no deberíamos tener la misma preocupación porque aquí estamos enfocándonos en producir plantas vigorosas. Tal vez un cactus que se quiera producir con fines, con otros fines, no requiera de tanta fertilización. Dentro del análisis elemental que se realiza, no, esta ya estaba. Ok. Ahora sí la siguiente. Si no tengo un espectrofotómetro de absorción atómica, ¿podría determinar los macro y micronutrientes por UV visible? Probablemente sí hay metodologías para hacerlo, sin embargo no están validadas por la norma. Entonces, en este caso, si no tienes el espectrofotómetro, lo más recomendable sería que se manden a hacer los análisis a un laboratorio donde sí lo haya, hablando del de absorción atómica. No quiere decir que tal vez no se pueden hacer, pero puede ser que los resultados no son tan confiables como los obtenidos por el absorción atómica. Aproximadamente, ¿cuánto es el costo de cultivo por hectárea? Mm, Aquí sí varía mucho, la verdad desconozco el costo, porque va a depender sobre todo del costo de la planta, ¿sí? Igual y no tanto del fertilizante, pero de un inicio sí va a depender del costo de la planta. Y ya después el costo pues va a ir variando de acuerdo al fertilizante que se le quiera poner a la planta. Puede ser que sea una diferente fuente de nitrógeno, no sé, no vale lo mismo la urea que el sulfato de amonio, por ejemplo, o que el nitrato de amonio. Eh, Esto ya depende más de qué tanto quiere invertir el productor y de qué sea lo que más le convenga de acuerdo a los análisis de suelo. Es por eso que el costo es tan variable, o sea, no es como que haya un valor promedio, digamos, que podamos tomar como referencia con mucha confianza. Um, ¿Podríamos dar más detalles del analizador de flujo? Sí, con gusto les podemos dar más detalles, pero es algo extenso porque depende de la metodología. Entonces, en este caso, quien me hizo esta pregunta, por favor,
mándenme un correo y le mandamos la información ya más completa sobre cómo viene siendo el análisis de nitrógeno en el analizador de flujo. Este análisis se hace para determinar nitrógeno inorgánico, ¿sale? Pero para más información, nosotros se las podemos enviar. Ahorita ya el tiempo no me va a dar para explicar tan a fondo eso. ¿Pueden las condiciones de suelo afectar algún incumplimiento de parámetros físico-químicos conforme a la norma de tequila en el producto final? Sí, las condiciones del suelo te pueden llegar a afectar en el producto terminado, porque si no se regularon, por ejemplo, la concentración de metales pesados, suponiendo que teníamos una cierta concentración de plomo en el suelo y nunca la analizamos, puede ser que en el tequila lleguemos a tener plomo por estas cuestiones. Entonces, sí, hay que regular también por ahí los metales desde el suelo, desde los análisis de suelo, para no tener inconvenientes después ya en nuestro producto terminado. ¿Qué se puede hacer para favorecer la floración? Bueno, de un inicio, mantener a la planta en sus condiciones climáticas óptimas y no someterla a ningún estrés hídrico y tampoco estrés por falta de nutrientes. Con eso vamos a favorecer nosotros la floración. Puede ser inducida con el uso de hormonas, pero la verdad desconozco cómo es el proceso. Lo que sí te puedo decir es que se puede hacer con hormonas. La siguiente pregunta, ¿cuál es la referencia normativa para la definición del muestreo? Todo esto del muestreo viene referenciado en la norma de suelos. Aquí en la NOM 021 de recursos naturales, ahí viene cómo debe de hacerse el muestreo y esa es la referencia que se toma. Aunque también se puede tomar como referencia el manual para la producción de agave del INIFAP. De ahí obtuve información, parte de la información que les mostré ahorita. Si alguien requiere que les compartamos este tipo de información, también lo podemos hacer con todo gusto. Nada más solicítenosla por correo para podérselos enviar. Ahora, ¿cuál es la dosis de fertilización NPK que se recomienda para el agave en la zona tequilera de Jalisco? Aquí no vamos a tener una dosis de fertilización estándar, porque recuerden que va a depender de nuestros análisis de suelo, ¿vale? Si nos aventamos a fertilizar sin tener un análisis de suelo previo, podemos correr el riesgo de fertilizar de más, que eso puede tener repercusiones por toxicidad o igual y no las tiene, ¿no? Pero pues ya ahí fue fertilizante que se tiró, que no fue necesario. Entonces, lo correcto es basarnos en un análisis de suelo, no es que haya una fertilización, una dosis de fertilización óptima en general, sino que depende mucho del terreno donde se piensa establecer el cultivo. ¿Cuál es el manejo anual del cultivo después de la plantación y hasta la jima? Bueno, después de la plantación que se da previa a la época de lluvias, viene perdón, en invierno es cuando se hace el muestreo de suelos, ¿sale? Después, en lo que es primavera es la época de fertilización y la plantación sería entre lo que es la época de fertilización y la temporada de lluvias. Ahí vendría siendo cuando deberíamos plantar nosotros el agave. El manejo anual del cultivo, pues prácticamente va ¿cómo decirlo? Después de la plantación en lo que debemos de hacer énfasis es en la fertilización y en el riego.
nada más, y en el monitoreo de plagas y enfermedades, ¿sale? Se emplea alguna técnica de cultivo que ayude al suelo a evitar la pérdida de nutrientes. Bueno, para evitar la pérdida de nutrientes, vamos a basarnos en lo que es la textura y estructura del suelo, en las propiedades físicas, ¿sí? También en propiedades químicas como la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque si tenemos suelos con una textura muy arenosa, por ejemplo, vamos a tener que el agua se infiltra muy rápido y eso va a hacer que los nutrientes pues también se filtren muy rápido y que la planta no los tenga disponibilidad por un mayor periodo. Alguna técnica de cultivo pues va a depender directamente de las características que tengamos de suelo, ¿sí? Si tenemos suelos arenosos, tal vez vamos a tener que regar un poco más seguido para compensar un déficit de lluvias, por ejemplo, en meses donde se supone que debía llover pero no llovió, pues ahí compensamos con riego y de acuerdo a la textura que tengamos de suelo, si tenemos un suelo arenoso podemos regar un poco más pero con menor cantidad de agua. O pues ya dependerá de las propiedades físicas de nuestro suelo. No se realiza una rotación de cultivos, no, por lo regular no se realiza porque el agave, pues recordemos, dura plantado ahí de 7 a 8 años. Entonces, no puede haber una rotación de cultivos al menos hasta que se quite la plantación. Lo que se puede llegar a hacer es poner algunos cultivos entre las hileras del agave. Recordemos que hay un espacio entre hileras de 3 metros, entonces se puede poner alguna otra planta en medio de estos agaves. Eso es algo que se podría hacer. Pero bueno, la planta a elegir también no tiene que repercutir negativamente en lo que es el agave. También hay que poner atención en eso. ¿Cuáles son los principales problemas fitosanitarios del agave? Bueno, el agave, en cuanto a problemas fitosanitarios, llega a tener problemas de enfermedades por hongos, que son asociados a encharcamientos, sobre todo. O a un mal tratamiento de los hijuelos antes de la plantación. Los hijuelos antes de ser plantados deben de ser tratados con algunos productos para evitar que se enfermen. Pero los problemas más frecuentes son por hongos. En el caso de plagas, las plagas que más llegan a afectar a los agaves son escarabajos, como por ejemplo la gallina ciega. Que bueno, ya dependiendo de lo que se trate, pues se puede utilizar algún agroquímico. Hay plantaciones de agaves con fertirriego, sí, sí debe de haber, son menos frecuentes porque implican una mayor inversión. El meterle fertirriego al agave es algo que sí se hace, pero pues ya depende también de si el productor quiere invertir en él o no. Por lo regular, el agave en la mayor parte de lo que es esta zona de producción con denominación de origen, no lleva fertirriego, pero sí, sí hay plantaciones con fertirriego y de hecho es una muy buena inversión porque nos ayuda a controlar este aspecto de que no le falte agua a la planta. Porque recuerden, ahorita las temporadas de lluvias pues ya han sufrido varias modificaciones. Hay veces que la mayor parte de la lluvia del año se concentra en 1 o 2 meses y ya no en 4 meses, como solía ser antes. Al momento de la jima se mide la concentración de azúcares y cuál es el valor. Sí se puede medir cuando se tienen las piñas antes del proceso de hidrólisis, pero se hace más regularmente ya cuando se tiene la miel de agave. ¿Por qué? Porque ya en la miel es donde están los azúcares que van a ser fermentados hasta que se tiene la miel del agave. Para el control de plagas y enfermedades, ¿qué se recomienda? Bueno, pues esto va a depender directamente de qué plaga y de qué enfermedad se trate. No es lo mismo tratar, no sé, una plaga de gallina ciega que tratar una plaga, digamos, de palomillas o o ácaros. Eso va a depender de la plaga que sea. Y lo mismo para las enfermedades.
Es por esto también importante que haya un monitoreo adecuado de plagas y enfermedades y que sea realizado por alguien que tenga conocimiento del cultivo del agave. ¿Y qué plantas se pueden cultivar entre plantas de agave? Pudiera ser frijol, por ejemplo, nada más que aquí pues hay que considerar también que vamos a tener que estar regando. Si buscamos poner plantas entre líneas de agave, hay que considerar también ahí el riego que se le va a estar poniendo. Eh, Ahora también la fertilización es algo que se debe considerar, ¿no? Porque nuestro cultivo principal sería lo que es el agave, ¿sale? Y bueno, creo que ya son todas las preguntas que nos hicieron llegar aquí. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún comentario. Recuerden, si alguien requiere información técnica, puede solicitárnosla directamente. Aquí les vuelvo a poner mis datos. También si requieren información sobre alguno de los instrumentos de análisis, como el absorción atómica, el UV visible o el analizador de flujo continuo, puede preguntarme o ponerse en contacto con algún otro de mis compañeros en Analitech. Ahí están mis datos, está mi número de teléfono y mi correo electrónico. Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces solo me resta agradecerles su tiempo. Muchas gracias por haber asistido a este seminario. Y bueno, yo soy Luis González y nos vemos la próxima vez.